La carretera nunca está sola. En la vastedad de la noche, cuando el motor se convierte en el único sonido y las luces cortan la oscuridad como cuchillas, hay secretos que solo los que recorren kilómetros y kilómetros conocen. Son relatos que no tienen explicación. Historias de la soledad del camino que hielan la sangre y cambian para siempre a quienes las viven. Prepárate para adentrarte en el lado más oscuro de la carretera, donde el peligro no siempre es visible, pero siempre está presente. Me tocó una ruta nocturna desde Chihuahua hasta Saltillo. El tramo más largo y más tedioso es cruzando el desierto por la Libre, justo pasando Villa Ahumada. Una recta interminable con piedras y oscuridad tan espesa que parece que el mismo aire ya no quiere moverse. Pasaban de las 2 de la mañana. Llevaba el parabrisas cubierto de insectos, la garganta seca y el estómago revuelto de café barato. A esa hora, uno empieza a ver cosas que no están, o eso se supone. Pero esto sí estaba. Fue después de un cerro pequeño, donde la carretera hace una curva cerrada y se alisa. Ahí lo vi. Una figura cruzó la cinta asfáltica, de lado a lado. Desnuda, alta, blanca como vela. Arrastraba una pierna como si estuviera rota, pero no se veía sangre ni heridas. Solo una pierna que colgaba inútil, columpiándose en cada paso. No se detuvo. No miró hacia el camión. Solo cruzó, desapareciendo entre el monte. No frené. No toqué el claxon. No cambié el ritmo. Sabía, por instinto, que no debía hacer nada. Seguí derecho. Los nudillos se me pusieron blancos del agarre al volante. Unos 5 minutos después, al tomar otra curva, la carretera volvió a ser recta. Y ahí estaba otra vez. La misma figura, de pie, al borde del camino. Como si hubiera llegado antes que yo. No se movía, no caminaba. Solo estaba ahí. De frente. Vi su silueta recortada por los faros. Flaca, de brazos largos, la cabeza ladeada como si no supiera bien cómo usar su cuello. Y ahí noté algo que me quitó el aliento. No tenía cara, solo una hendidura horizontal donde debía ir la boca, que empezaba a abrirse. Lenta, muy lenta. No me detuve. Seguí, sin mirar por los espejos. Pero a los pocos kilómetros, el tráiler empezó a perder fuerza. No por motor. Era como si algo se hubiera subido a la caja y la estuviera jalando hacia atrás, no mucho, pero lo suficiente para que la suspensión crujiera como si llevara 10 toneladas de más. Intenté no pensar, pero un olor horrible me golpeó en la cara. Como de perro mojado y carne vieja al sol. Entró por el sistema del aire sin aviso. Me revolvió el estómago. Era tan real que bajé el vidrio, y ahí lo escuché. No un grito, no un rugido, una imitación de voz humana, mal hecha. Como si alguien intentara copiar palabras que no entiende. Una mezcla entre llanto y bostezo, venía del monte a mi izquierda. El camión volvió a tomar velocidad. No me detuve, no apagué luces. Llegué a Saltillo con los ojos inyectados, sin poder explicar nada. Cuando bajé del tráiler, encontré pelos largos pegados al chasis, como de animal grande, pero retorcidos, como si hubieran sido arrancados. Era una noche pesada y fría, justo en marzo, cuando pasé por el tramo entre San Juan del Río y Querétaro. La carretera estaba vacía, sin un solo vehículo a la vista. Tenía encima casi 12 horas sin descanso, y el cuerpo ya me pesaba como si la tierra me jalara hacia abajo. A la mitad del camino, apareció algo extraño. Primero, unas luces. No eran como las de otros tráileres ni carros, ni como las de los aeropuertos. Eran 3, en línea horizontal, con un brillo intenso, pero sin iluminar el camino. Flotaban a unos metros sobre el asfalto y parecían casi vibrar, pero sin emitir sonido. Reduje la velocidad, tratando de entender si era alguna señal o advertencia, pero las luces no cambiaban, no se movían. Solo estaban ahí, fijas, mirando. Intenté comunicarme por radio, pero la estática devoró la frecuencia.
Apagué el motor, y en el silencio absoluto solo sentí el latido de mi propio pecho, acelerado y tembloroso. Sin previo aviso, las luces se elevaron, lentas, y se desplazaron hacia un costado del camino, entre los árboles que bordeaban la carretera. La neblina absorbió su brillo como si fueran fantasmas. Por un instante, pensé que todo había terminado, pero entonces algo cayó sobre el capó. Un golpe seco, contundente, como si alguien o algo hubiera dejado caer una piedra grande. Miré por el espejo y no vi nada, solo oscuridad. Volví a encender el motor y pisé a fondo. La suspensión crujió bajo el peso inesperado, pero lo peor fue la sensación que se me quedó pegada en la piel, como si no estuviera solo en ese tramo, como si algo invisible hubiera dejado una marca, una presencia. Conduje lo más rápido pero cuidadoso posible hasta llegar a un hotel. No pude dormir pensando en qué fue lo que había visto. ¿Qué eran esas bolas de luz que volaban? ¿Y qué fue lo que cayó en el capó del tráiler? Llevo más de 20 años en la carretera y he visto cosas que me han hecho dudar de todo lo que creía posible. Pero aquella noche, cuando la sombra apareció en el retrovisor, entendí que hay cosas allá afuera que no se explican ni con la experiencia. El viaje empezó normal, un trayecto de Veracruz a Ciudad de México con un cargamento de alimentos perecederos. Salí tarde para aprovechar la madrugada y evitar el tráfico pesado, y la carretera estaba casi vacía, solo el rugido constante del motor y el silencio de la noche acompañándome. Al pasar un tramo entre las montañas, la carretera se estrecha, los árboles se juntan casi sobre el asfalto y la oscuridad parece absorberlo todo. Allí fue donde empecé a sentir algo raro. Una presión en el aire que me erizó la piel sin que pudiera definir qué era. Miré el retrovisor y lo vi. Una sombra oscura, alta, demasiado alta para ser humana. Se deslizaba detrás del tráiler, sin avanzar, manteniendo la distancia, como si estuviera atada a la parte trasera. No tenía forma definida, solo una silueta negra y viscosa que se movía con una lentitud que no parecía natural. El motor comenzó a fallar. El ruido se volvió irregular, tosco, y sentí que algo lo estaba saboteando. Aceleré, pero la sombra no se apartó. No reaccionó a las luces ni a la velocidad. Solo estaba ahí, constante. Prendí todas las luces posibles, pero aquella cosa ni se inmutó, parecía no importarle que lo viera. Por un instante, el corazón me saltó del pecho. Los kilómetros se convirtieron en una carrera contra algo que no podía comprender ni detener. Al atravesar un tramo con rocas caídas que bloqueaban parcialmente el camino, tuve que frenar. La sombra aprovechó para acercarse más, casi tocando el remolque. Sentí un frío intenso que atravesaba mis huesos. Cuando pisé el acelerador con toda la fuerza que me quedaba, el camión se sacudió violentamente. Las llantas chirriaban, la suspensión crujía y el motor rugía como nunca. El olor a quemado empezó a inundar la cabina y mis manos temblaban al volante. Entré a un pequeño poblado justo cuando el amanecer comenzaba a teñir el cielo. La sombra se desvaneció con las primeras luces, como si temiera la claridad. Ese viaje me cambió para toda la vida, no volví a conducir de noche o madrugada, y tardé meses en volver a tocar un volante después de lo vivido. Me llamo Daniel, tengo 48 años y llevo casi 20 manejando tráiler. He rodado de norte a sur, y si algo aprendí, es que hay cosas de las que uno no debe hablar. Esta es una de ellas. Todo pasó en noviembre del año pasado. Me hablaron de una empresa que necesitaba mover una caja seca desde Coatzacoalcos hasta el Estado de México. El pago era bueno, en efectivo, y sin necesidad de entregar papeles. Solo recoger la caja, moverla, y entregarla en un patio de maniobras al norte del estado. Cuando pregunté qué llevaba la caja, me dijeron que no era de mi incumbencia. Nada ilegal. Pero mejor ni preguntes, me dijo el despachador. Solo carga y rueda. Me pareció raro, pero no era la primera vez que algo así me pasaba. Cuando uno necesita la lana, se aguanta.
La caja estaba estacionada detrás de una bodega abandonada. Era blanca, sin logos, sin placas. Cuando la enganché, sentí que estaba ligera, demasiado ligera. Pensé que estaría vacía, pero entonces, al subir a revisar los sellos, escuché algo desde adentro. 3 golpes, como si alguien le pegara a la pared desde dentro. Me quedé helado. Bajé. No iba a abrirla. No me estaban pagando por hacer preguntas. Revisé los candados. Intactos. Me subí a la cabina, arranqué y tomé la carretera. Las primeras horas fueron normales. Hasta que paré en una gasolinera rumbo a Córdoba. Mientras cargaba diésel, el despachador me preguntó si la caja estaba vacía. Ni idea, le dije. ¿Por qué preguntas? Y lo que él me contestó me puso un poco nervioso. Porque algo se movió allá atrás, se escuchó como si patearan. No le dije nada más. Me subí al camión y seguí. En la madrugada me orillé en una zona de descanso cerca de Puebla. Apagué el motor, cerré la cabina y traté de descansar. No había dormido ni 10 minutos cuando escuché rasguños, ligeros, como uñas secas sobre metal. Venían de la caja. Y luego otra vez, 3 golpes secos. Pensé que era un animal atrapado. O alguien. Pero no tenía forma de abrir sin romper el sello. Me quedé quieto, sin hacer ruido, hasta que escuché algo que no debería haber escuchado. Una voz. Era un susurro ronco, ahogado. Ya casi. Me quedé helado. En ese momento sentí como se me erizaba la piel. Me quedé callado, intenté poner atención a ver si escuchaba algo más, pero ya no pasó nada. Seguro es por el cansancio, me dije a mí mismo. Al amanecer seguí manejando. Ni me bajé a desayunar. Llegué al destino, un patio sin rótulos, lleno de cajas viejas y chatarra. Un hombre me recibió. No firmó nada, no pidió documentos. Déjala allí. Ya está pagado. Mientras desenganchaba, le pregunté, ¿qué chingados traía esa caja? El hombre me miró serio. Nada que deba importarte. Escuché ruidos, le dije. El tipo se agachó, sacó un cigarro y murmuró. No todos los muertos se quedan quietos, ¿sabes? Me congelé. ¿Cómo dijiste? Nada. Váyase, ya terminó su parte. Me subí al tráiler y salí de ahí sin mirar atrás. Desde entonces, cada que agarro una caja que no he revisado, me quedo mirándola un rato, por si acaso. A Eduardo, el costeño, lo conocí en el 2017, en un patio de maniobras en Querétaro. Hombre callado, de los que no hacen ruido ni se meten en broncas. Siempre traía una gorra negra. Una navaja vieja en la bota y olía a sudor y café frío. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, era porque tenía algo que decir. Y cuando contó lo que le pasó, fue una de esas noches donde hasta el aire se siente pesado. Estábamos en una pensión de Mazatlán, unos 5 colegas sentados sobre tarimas, con cervezas calientes y tortillas tiesas. Entre burlas y relatos de caminos cerrados por deslaves, Eduardo sacó lo suyo como quien se saca una espina. No fue para presumir, ni para asustar. Fue como si lo estuviera escupiendo, como si ya no pudiera tenerlo dentro. Eso fue por el 2020. Llevaba una carga ligera de Hermosillo a Navojoa. Cajas vacías, plásticas, de esas que ni pesan ni valen. Puro viaje para cumplir cuota. Iba solo, como casi siempre, y decidió manejar de noche. Menos tráfico, menos calor, y según él, menos pendejos en el camino. Todo iba bien hasta que pasó Bakún. A unos 20 minutos de ahí, en un tramo derecho y oscuro, vio un coche parado en la orilla. Un sedán gris, de esos modelos sin personalidad, pero lo raro era que tenía las luces apagadas, la puerta del piloto abierta, y no se veía nadie dentro. Ni movimiento, ni señales.
En vez de seguir, como haría cualquiera, Eduardo se detuvo. Dijo que sintió un hueco en el estómago, un instinto de esos que uno no explica. Tal vez fue curiosidad, tal vez fue coraje de ver algo fuera de lugar en la carretera. Se orilló unos 30 metros adelante, bajó con su linterna y caminó hacia el coche. Era un Tsuru, placas del DF, despintado por el sol. Tenía la puerta del conductor bien abierta, como si alguien hubiera salido deprisa. Y allí lo miró. Un muchacho de unos 25 años, recostado hacia atrás en el asiento, con el cuello abierto de lado a lado. Era un corte limpio, quirúrgico, recto. La sangre había empapado la camiseta y escurrió por la palanca hasta hacer un charco en la alfombra. Eduardo dice que se le heló la espalda. No tenía radio para pedir ayuda. No había señal. Lo único que tenía era esa maldita escena y un camión encendido esperando unos metros atrás. Pensó en subirse e irse, pero había algo más. En el asiento trasero, como si alguien la hubiera dejado ahí con prisa, había una hielera de unicel, chiquita. Y adentro había dos ojos humanos flotando en agua turbia. También había una lengua, inflamada, con la punta como si la hubieran mordido antes de cortarla. Eduardo no sabe por qué la abrió. Solo lo hizo. Dijo que sintió que algo se movía adentro, como si se quejara. Vomitar no le salió. Se tragó las náuseas, cerró la hielera, y corrió al camión. No pensó en huellas, en no tocar nada, en no mover la escena. Solo quería largarse de ahí. Subió, metió velocidad y se fue manejando como alma que lleva el diablo. 40 minutos después llegó a un retén de la Guardia Nacional. Les contó lo que vio. Ellos tomaron nota, hicieron una llamada, y le dijeron que se quedara por si necesitaban su declaración. No dijo más. Esperó hasta el amanecer, luego lo dejaron ir. Eduardo no durmió bien por meses. Cada vez que cerraba los ojos, soñaba con esos dos ojos en la hielera. Dijo que lo que más le daba miedo era que no parecían ojos muertos. Eran ojos vivos, detenidos en medio del hielo, como si aún recordaran lo último que vieron. Después de eso, empezó a evitar todo el norte de Sonora. Cambió rutas, pidió otros trayectos, y al poco tiempo, se salió del negocio. Si te gustó este vídeo, no olvides dejar tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos vídeos. Aquí siempre hay algo nuevo por descubrir, una historia nueva que contar y esto apenas comienza. Gracias por ver, y nos vemos en el siguiente vídeo.